Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. En esta entrega nos acompaña la doctora Betilde Muñoz Pogosian. Ella es directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos, además PhD en Ciencias Políticas, y durante más de 15 años ha liderado la implementación de misiones, proyectos e investigación en temas tales como democracia, elecciones, equidad e inclusión social. Betilde, bienvenida y gracias por acompañarnos en Espacio Gente. Muchas gracias a ti, Yandira, por esta invitación. Un gusto estar contigo en este programa. Yo quisiera iniciar preguntándote, Betilde, ¿qué tanto ha impactado la pandemia la tarea o qué tanto ha dificultado la tarea de salvaguardar los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables en nuestra región? Bueno, la pandemia, que es una crisis sanitaria, que es una crisis sanitaria, pero con manifestaciones de crisis social y económica muy, muy fuertes para nuestra región, ha revelado o ha acentuado desigualdades profundas que ya teníamos en nuestro hemisferio y ha de algún modo obstaculizado el acceso a derechos de muchas poblaciones, ¿verdad? Pero en particular aquellas poblaciones que ya de por sí estaban en una situación de vulnerabilidad. Entendido este concepto no como poblaciones que son vulnerables per se, sino que son poblaciones que se encuentran en una situación particular, en un entorno que genera esa vulnerabilidad. Digo que es importante mencionarlo porque con intervenciones de política pública podemos transformar esa vulnerabilidad. Y pues sabemos que con la llegada de la pandemia, a los adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, las personas LGBTI, los niños, niñas, adolescentes, se han visto de algún modo más pronunciadamente afectadas por la pandemia, ¿no? Y hay manifestaciones específicas en cada población. Lo importante es tener en cuenta que efectivamente no todo el mundo experimentó la pandemia del mismo modo. Ahora, ¿cuáles son estos elementos que de alguna manera ponen en riesgo a estas comunidades? ¿Qué las convierten en comunidades o sociedades vulnerables? Mira, es una combinación de factores sin duda. Yo diría que está la persistencia de desigualdades que son estructurales de algún modo, ¿no? Construidas sobre la base de, no sé, en el caso de las personas afrodescendientes, el legado de la esclavitud, el racismo que todavía existe y permea nuestras sociedades. Lo mismo en el caso de las personas indígenas. No lo mencioné, pero también las mujeres que no somos una minoría, somos usualmente 51% de la población en los países de la región, lamentablemente por patrones de socialización, por relaciones de poder desiguales que sabemos que existen entre hombres y mujeres, también se encuentran con frecuencia excluidas o con situaciones de vulnerabilidad particulares, ¿verdad? Entonces, bueno, están estos factores que estructuralmente siempre han estado ahí, y luego vienen como shocks o crisis que van ocurriendo en nuestro hemisferio en diferentes dimensiones. Puede ser la crisis de migrantes centroamericanos o venezolanos o de nicaragüenses yendo hacia Costa Rica, o puede ser la crisis que generó la pandemia a nivel socioeconómico, ¿verdad? Estos shocks que son coyunturales tienden a afectar o digamos a perpetuar estas desigualdades y este limitado acceso a derechos, y tienen, digamos, efectos de mediano y largo plazo importantes para estas poblaciones. Ahora, uno de los temas que más preocupa hoy día es el acceso desigual a las vacunas. Este es un tema del cual se ha hecho eco en reiteradas ocasiones la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Sobre todo en países en vías de desarrollo. ¿Cómo se han agudizado de alguna manera estos elementos que pueden ralentizar el acceso a las vacunas y, bueno, de alguna manera la tan anhelada inmunidad de rebaño, ¿no? Que De deseamos rebaño que se le para llama. nuestra región? Sí, mira, los datos de la OPS confirman que desde de los más de, no sé, 40 y pico de millones de casos confirmados de COVID, sabemos que más de 1 millón de personas han fallecido lamentablemente en nuestra región. O sea que no son daños sociales o económicos producto de la pandemia, sino daños humanos. Y sabemos que 4 de los 10 países más afectados en el mundo por la pandemia están en nuestro
hemisferio. Entonces, en ese contexto, sin duda, el poder acceder a vacunas, el poder construir esa inmunidad de rebaño que tú mencionas, Yandira, es clave para poder al menos dar condiciones a los países de la región para retomarse o reactivarse económicamente y continuar, digamos, yo diría, volver al punto de progreso que se había alcanzado y pues, digamos, seguir adelante en el logro, por ejemplo, de las metas de desarrollo sostenible, ¿no? Las ODS. En cuanto a soluciones, bueno, importante lo que tú mencionas, este tema de la desigualdad que hemos venido hablando, que vemos a nivel de países dentro de América Latina y el Caribe, pues nuestro hemisferio entero, también se ve entre países. O sea, hablamos de una desigualdad dentro de los países y hablamos también de una desigualdad entre países de nuestro hemisferio, con unos teniendo mayor acceso a las vacunas, ¿no? Porque cuentan con los fondos para poderlas comprar. Estas vacunas no son gratis, hay que por supuesto, pagar los costos de adquirirlas y después los costos logísticos de administrarlas. Y en este caso, los países latinoamericanos no tienen los mismos espacios fiscales que otros como Estados Unidos, quizás México, ¿no, verdad? O Canadá, que están pudiendo acceder a las vacunas. Yo aquí quiero definitivamente resaltar esfuerzos interesantes de cooperación que están ocurriendo de algunos países de la región, como Estados Unidos, ¿verdad? Como Canadá, como México, que han hecho la oferta de poder compartir vacunas con el resto de países de la región. Estas son maneras de poder, digamos, ir reduciendo esa desigualdad en el acceso a vacunas. Y también resaltar mecanismos como los que el COVAX, que ha implementado la propia PAHO, la Organización Panamericana de la Salud, para poder canalizar el acceso a vacunas de los países latinoamericanos en general. Y bueno, está toda la dimensión que yo sé que ha sido controvertida de personas desde América Latina viajando a los países donde se pueden acceder a vacunas solamente para vacunarse. Yo sé que, insisto, ha generado controversias, pero son maneras también de continuar abonando a esa inmunidad de rebaño y aquellos que tienen la fortuna de tener ese privilegio lo puedan hacer, porque últimamente también termina ayudando a los países. Así es. Betilde, conversamos por primera vez a principios de este año a propósito de un reportaje que publicamos en el diario La Estrella de Panamá. En ese entonces, la OIM y ACNUR nos comentaban que unos 4.6 millones de refugiados y de migrantes venezolanos se encuentran en países vecinos de América Latina y el Caribe. Por otra parte, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que Panamá de hecho adoptó en 2018, supone promover la inclusión y la cohesión social. ¿Consideras que de alguna manera en materia de políticas públicas podría mejorarse, podrían mejorarse los canales, las acciones, las iniciativas en Panamá, entendiendo que si bien el pacto pues no es vinculante quizás, hay compromisos morales detrás? ¿Cómo lo ves? Mire, yo primero compartirte el dato más actualizado del número de personas venezolanas que han tenido que salir del país, según la plataforma R4 Venezuela, que es la plataforma conjunta de OIM y ACNUR que reporta estos datos. Son 5.6 millones los que han tenido que salir. Y como tú precisamente indicas, alrededor del 80% se han asentado en países de América Latina, en nuestro hemisferio. 80% de esos 5.6 millones están en nuestro hemisferio. Esto genera presiones importantes en los países que están recibiendo, pero también genera una oportunidad, ¿no? Nosotros que trabajamos en el campo de derechos humanos, que estamos en esta dinámica de estudiar, de monitorear la migración y de apoyar a los países receptores en el manejo de estos flujos, lo vemos como una oportunidad, sobre todo si, para referir a la pregunta que tú haces, si se dan las respuestas de política pública que permitan el aprovechamiento de la llegada de esas personas. ¿A qué me refiero? Respuestas como tan sencillas, pero que pueden ser tan complejas, ¿no? En marcos legales y jurídicos de algún modo ya establecidos, pero que definitivamente es clave para aprovechar esta migración, que es la regularización, ¿no? El poder dar respuestas
de forma tal que estas 5.6 millones de venezolanos migrantes, pero que también pueden incluir a otras nacionalidades, no se queden en las sombras, ¿no? No se queden en el mercado informal, puedan aportar al mercado formal, puedan aportar a la seguridad social, puedan mover el consumo de los países, puedan aportar impuestos. Entonces, clave en las respuestas el considerar, en la medida que sus marcos jurídicos y sus marcos fiscales lo permitan, respuestas de regularización que permitan aprovechar ese talento. Y una segunda cosa que definitivamente pienso, y estamos trabajando poco a poco en América Latina para lograrlo, son políticas públicas enfocadas en la inclusión sociolaboral de las personas migrantes y refugiadas, y me refiero a cosas tan sencillas, por ejemplo, como mapear las profesiones, ¿no? O sea, hacer bases de datos donde se pueda mapear cuáles son esos talentos que están llegando al país. Cosas tan sencillas, pero bueno, obviamente complejas, pero que sí se pueden hacer, de generar vinculaciones con el sector privado para ver cuáles son las necesidades de empleabilidad que tienen y hacer un match entre estas profesiones que mapeamos y lo que hay en cuanto a necesidad de parte del sector privado. Incluye también el poder facilitar el acceso a permisos de trabajo, porque esa es la mejor manera de entrar al mercado informal. El pensar en fondos semilla para emprendimientos. Bueno, y todos los que leemos y estudiamos estos temas, entendemos que el acto más de emprendimiento más sublime es el salir de tu casa y dejar tu país y recomenzar en otro nuevo. Entonces, hay un espíritu emprendedor que también tienen los migrantes venezolanos, los refugiados venezolanos, que puede ser aprovechado también con cierto capital semilla, con ciertos espacios de formación, para que generen pequeñas y medianas empresas que contribuyan a los países receptores. Solo por decirte algunas propuestas de política pública que se puedan considerar para este tema, pero sin duda, el aprovechamiento del talento de los migrantes y refugiados que llegan a un país es directamente proporcional a las políticas públicas que se diseñen para responder a esa llegada. Ahora, en esta misma línea, ¿sería tal vez interesante o viable la creación de una especie de observatorio de la migración venezolana en Panamá? ¿Sería válido quizás para adaptar otros canales y estructuras que permitan dar una atención más directa, de pronto más eficaz a todos los procesos dentro de este fenómeno? Si estamos hablando de una respuesta del Estado receptor, obviamente desde la OEA nuestra recomendación es siempre, obviamente, observar los fenómenos migratorios, pero no puntualizando, singling out, como dicen, no distinguiendo una sola nacionalidad. Esas son respuestas que un Estado debe dar a la población migrante que está arribando a su país en general. Sí debo decir que la información es clave, ¿no? A la hora de diseñar políticas públicas, nada mejor que basarlas en la evidencia. Entonces, la generación de infraestructuras de información, observatorios, bases de datos actualizadas, interoperables, que conversen entre sí, porque eso siempre optimiza el uso que se le puede dar, son buenas decisiones desde la academia, pero también de política pública para mejor responder a los fenómenos migratorios. Ahora, por otra parte, miles de personas huyen constantemente de condiciones adversas en países como Honduras, El Salvador y Guatemala hacia los Estados Unidos. ¿Cómo evalúas ejercicios como el más reciente tras la visita de Kamala Harris a México y Guatemala? Quizás sus conclusiones, se estrecharon alianzas con López Obrador y Jan Matei, pero quizás para algunos no las suficientes. Bueno, el fenómeno o digamos, ya estamos en una situación de crisis de migración, de migrantes centroamericanos, porque estamos hablando de más de 1 millón de personas que se han tenido que ir en años recientes, evidencia, digamos, ilustra que la migración llegó para quedarse y que nuestro hemisferio históricamente ha tenido patrones migratorios y nada más se van a continuar acentuando con el pasar del tiempo. Ejercicios como el realizado por la vicepresidenta de Estados Unidos son buenos ejemplos de cooperación regional, ¿no? Son modelos de cómo generar cooperación, coordinación entre países de origen y países receptores
al igual que países de tránsito, porque sabemos que México es un país de tránsito de esta migración del Triángulo Norte, ¿no? De Guatemala, Honduras y El Salvador. Y son ejercicios también que últimamente buscan proteger los derechos de estas personas, desde su derecho a decidir salir de su país de origen a el poder hacer el trayecto migratorio sin tener que sufrir, ser víctimas de trata, sin tener que sufrir violaciones desde el punto de vista sexual y físico, que sabemos que esas cosas ocurren, ¿verdad? Y es también son buenos pasos que se deben dar para cambiar la conversación sobre la migración centroamericana, no solamente enfocando en esas necesidades de protección que sabemos que existen desde que salen y en su trayecto migratorio, sino también en cuanto a las causas estructurales por las que las personas migran, que sabemos que en Centroamérica está vinculado a fenómenos que van desde la violencia, las pandillas y el crimen organizado, todo el tema de pobreza y falta de movilidad, de oportunidades de movilidad social, hasta un gran tema que es muy positivo que ya se ha posicionado en la conversación a nivel regional, que es los efectos del cambio climático en la migración, ¿no? Cómo impacta el hecho de que Centroamérica es una región altamente expuesta a eventos climáticos, cómo es una región que necesita seguir fortaleciendo los planes de respuesta, las infraestructuras de respuesta ante eventos climáticos, de forma tal que no desemboquen en desastres naturales, y cómo eso últimamente también obliga a la gente a tener que salir de sus comunidades porque no, hay elementos de falta de acceso a trabajo o inseguridad alimentaria que les hace salir, que los obliga a huir. Betilde, desde tu posición como doctor en ciencias políticas, ¿cómo ves el escenario regional en materia de institucionalidad? ¿Están quizás en riesgo nuestras democracias? Estamos en este momento en tiempos bastante convulsos, ¿no? A nivel sociopolítico. Mira, la democracia requiere que trabajar en ella, las democracias de nuestra región no están garantizadas. Eso es un ejercicio permanente de construcción, un ejercicio permanente de generar institucionalidad, de fortalecer la administración pública, incluyendo las personas que administran el Estado. Obviamente, digamos, podemos hablar quizás de un vaso medio lleno. Han habido progresos importantes, hay una institucionalidad y estados que operan, ¿no? De forma imperfecta, pero operan para generar bienestar en la medida de que, como insisto, sus espacios fiscales lo permiten, una institucionalidad para atender los temas de pobreza y de desigualdad constituida, ¿verdad? Pero hay importantes retos que pasan de nuevo, por los temas de poco acceso a financiamiento para poder responder y diseñar las políticas públicas que hacen falta. Cuando lo hay, toda la dimensión de corrupción y falta de transparencia, ¿verdad? Cuando hay este financiamiento a veces no termina siendo utilizado para los propósitos a los que debe ir, solamente acentuado por crisis como la del COVID-19, ¿verdad? Que cuando me preguntas cómo lo veo, yo creo que tenemos que estar muy atentos de cuál va a ser el rebote de reacciones por parte de la ciudadanía por los efectos de mediano y largo plazo que va a tener la paralización económica causada por el COVID, ¿verdad? Lo estamos viendo en algunos países de la región, hay que estar atentos de estas manifestaciones de descontento porque aún falta mucho bienestar por dar, y asegurar que sean canalizadas de forma institucional, ¿no? Que los estados respondan a esas demandas y que esa ciudadanía pueda expresar sus propuestas, sus demandas de forma institucional, no por fuera de las instituciones. Algunas de tus publicaciones, por otra parte, ¿no? Incluyen el libro Women, Politics and Democracy in Latin America en 2017 y Equidad e Inclusión Social, superando desigualdades hacia sociedades más inclusivas también de 2017. Si pudieras resumirlas, Betilde, ¿cuáles fueron las conclusiones más valiosas de estos manuscritos? Bien, bueno, cuanto al libro de Women, Politics and Democracy, que es Mujeres, Política y Democracia, ¿no? Es un volumen coeditado con otras y otros colegas de la región, 3 colegas más, donde realmente hacemos un balance, por un lado, de cuáles son los obstáculos que las mujeres enfrentan para
participar en la política y específicamente para lograr representación en cargos de elección popular. O sea, que la curul, la silla, desde donde puedan aportar su experiencia, conocimientos para hacer política pública. Pero también identificando qué ejercicios de innovación democrática han ocurrido en América Latina para garantizar esa representación. Entonces hacemos un paseo, por ejemplo, sobre el análisis de las cuotas de género, ¿no? Y qué efectividad empíricamente probada, por cierto, han tenido en incrementar la representación de mujeres, pero también cuáles son estoy pensando, las de escape, las fugas, ¿no? Las válvulas de escape es la palabra que estoy pensando, que usualmente encuentran los partidos políticos para evitar que estas medidas se apliquen. Toda la dimensión de paridad, que es una conversación que se está dando en América Latina muy fuertemente, incluso a nivel constitucional. Todo el tema de financiamiento de la política, que es un poco inocente decir que para la política no hace falta dinero, pero ¿cómo logramos que no solamente sea transparente, sino que también sea equitativo para que las mujeres también puedan accederlo? Todo eso es lo que cubrimos en el libro Women, Politics and Democracy. El segundo que refieres realmente es el primero que edité o coedité como directora de inclusión social en un esfuerzo de plasmar desde dónde vamos a partir a trabajar esta agenda de inclusión social en la OEA, porque debo decir, yo soy la primera directora de este departamento que se funda en 2015, y un poco era construir esa narrativa, construir esas propuestas de trabajo. Entonces, en ese libro realmente contribuimos con una definición de la desigualdad, una definición de la inclusión social como proceso para cerrar esas brechas de desigualdad, y hacemos también un recuento de las políticas públicas que se han implementado en América Latina para precisamente generar mayor equidad, ¿no? Entonces, desde el ejercicio de políticas de transferencias monetarias condicionadas y cómo eso ha logrado reducir el número de personas viviendo en pobreza en la región y cuáles son los aprendizajes, hasta, por ejemplo, cómo tratar los temas de personas con discapacidad y diseñar política pública con el principio de accesibilidad verdaderamente transversalizado, o sea, por darte algunos ejemplos de sus contenidos. Betilde, no quisiera concluir sin pedirte tus aportes en torno a la importancia de la educación en la formación del pensamiento crítico, sobre todo para generar ciudadanos que sean participantes más activos, ¿no?, en los procesos de elección popular. ¿Cómo ves esto en la región latinoamericana? Y también me gustaría conectarlo con eh, lo que es hoy día el liderazgo político. ¿Se ha distorsionado de alguna manera la figura del líder político en nuestros países hoy día? En cuanto a la educación, yo lo que te diría en simples palabras es que la educación es transformadora de nuestras sociedades, es transformadora de no solo de nuestro pensamiento, sino como nuestro pensamiento se traduce en decisiones y en voluntades, ¿no? Entonces, digo, por los temas, por ejemplo, los temas que hemos tratado que pueden ayudar a ilustrar la importancia de la educación y por qué tiene que ser eje central de los gobiernos de la región. Cuando hay educación, cuando tenemos una ciudadanía que tuvo acceso a temas de historia, que tiene acceso a temas de economía, se puede ayudar, podemos evitar, por ejemplo, situaciones de xenofobia, porque van a entender que hay procesos históricos que han demostrado que la llegada de migrantes tiende a enriquecer culturalmente, tiende a enriquecer políticamente a los países que están recibiendo. La ciudadanía que no ha tenido acceso a esa información probablemente reaccione con actitudes xenofóbicas. O el otro tema que hablamos de mujeres, relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Una ciudadanía, niños, niñas, realmente educados en democracia, en derechos humanos, en igualdad, va a crecer, o queremos pensar, van a llegar a ser adultos que entienden que puede haber una manera diferente de distribuir las labores del cuidado de lo privado, que pueden normalizar la presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones. Entonces, es central la educación, y esto me lleva al tema del liderazgo. Yo creo que el liderazgo de hoy y el liderazgo del futuro es
es otro. La ciudadanía demanda, y sobre todo a la luz del COVID, demanda liderazgos que operan de forma horizontal, que no están allá en la cima, sino que están trabajando con la gente, que se arremangan y co-crean políticas públicas con las personas que últimamente son los beneficiarios. Quiero pensar que el liderazgo del futuro es femenino, tiene cara de mujer, y creo que los ejercicios de mujeres como la premier en Alemania, la lideresa de Taiwán, la propia premier en Nueva Zelanda ante COVID-19, fueron las mejores evaluadas por el uso de información científica, por de generar empatía a la hora de transmitir decisiones de política pública a la ciudadanía, por operar de forma horizontal a la hora de tomar decisiones. Todo eso es lo que yo pienso espera la ciudadanía del liderazgo del futuro. Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad en la Organización de Estados Americanos, también doctora en Ciencias Políticas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Gracias a ti, Yandira, por la invitación. Gracias.